Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 que está conformado por Dayana Nodal Salazar, Briana Alicia Ortiz Hernández, Ricarda Albarrán Galindres. En esta presentación hablaremos un poco sobre el plan de cuentas, marco legal y técnico del ciclo contable. Índice, introducción, plan de cuentas, definición, clasificación, personificación de cuentas, marco legal y técnico del ciclo contable, obligaciones tributarias, personas físicas, obligaciones tributarias, sociedades y personas físicas con contabilidad, comprobantes de venta, el impuesto al valor agregado, tarifa 16%, 8% exento. El impuesto al valor agregado, tarifa 0% y conclusión. Introducción. En esta presentación exploraremos el marco legal y técnico que sustenta el ciclo contable en México, así como las obligaciones tributarias aplicables tanto a personas físicas como a sociedades. La contabilidad es fundamental para el control financiero de cualquier entidad y en nuestro país se encuentra regulada por diversas leyes y normativas que buscan asegurar la transparencia y el cumplimiento fiscal. Iniciaremos analizando el marco legal de la contabilidad, considerando el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera. Examinaremos cómo estas regulaciones influyen en el registro contable y la presentación de informes financieros posteriormente. Abordaremos las obligaciones tributarias específicas para personas y sociedades, subrayando la relevancia de una contabilidad precisa para dar cumplimiento a estas obligaciones. Adicionalmente, revisaremos los comprobantes de venta y el impuesto al valor agregado, incluyendo las tarifas del 16%, 8% y 0%, así como las operaciones exentas. El objetivo de esta presentación es ofrecer una comprensión clara y concisa de los requisitos legales y técnicos que las empresas y contribuyentes en México deben observar para garantizar una gestión financiera y fiscal eficiente. ¿Qué es un plan de cuentas? Un plan de cuentas es el conjunto organizado de rubros, es decir, las cuentas que se utilizan para ordenar los datos que se contabilizan, tales como son los ingresos, gastos, cajas, bancos, etc. Y siempre tendrá el objetivo de mostrar la situación económica y patrimonial de una empresa. Eso sería el objetivo final de la contabilidad, y eso sencillamente se cumple a través del plan de cuentas. Un ejemplo, si trabajas y llega una factura de un gasto de papelería, se tiene que contabilizar esa factura, se dispone de una cuenta en la que se asigna el gasto cuando se encargue la factura. Clasificación de cuentas contables. Saber clasificar cuentas contables es la base para llevar la contabilidad de una empresa. Si esta clasificación no se hace correctamente, lo que se anote en libros contables tendrá errores y el proceso de contabilidad completo no será el correcto. Para clasificar cuentas contables, lo primero es tener claro qué es una cuenta y cuáles son sus partes. Una cuenta contable es el nombre común que se le da a la agrupación de cosas o hechos similares en los registros contables. Para tener un orden de las cuentas contables, las empresas las anotan todas dentro del libro mayor. Como en las cuentas se deben anotar aumentos y disminuciones, cada una consta de dos partes llamadas debe y haber. Las cuentas normalmente se representan con una T o en una hoja con dos columnas. El debe siempre corresponde al lado izquierdo de la cuenta, el haber al lado derecho. La imagen muestra un catálogo de cuentas contables, que es una lista estructurada de cuentas utilizadas en la contabilidad de una empresa. Este catálogo se organiza en diferentes grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas, lo que facilita la clasificación y el registro de transacciones financieras. Este tipo de estructura se usa en los sistemas contables para registrar correctamente las operaciones financieras dentro de una empresa. Grupos de cuentas. En la contabilidad de cualquier empresa se manejan grupos de cuentas.
las cuentas activo, las cuentas pasivo, patrimonio, ingresos e egresos. Cualquier cuenta puede ser clasificada en alguna de estas categorías, pero únicamente en una de ellas. Es decir, que si una cuenta se clasifica como activo, nunca será un pasivo, una pérdida o una ganancia. Cuentas activo. Las cuentas de activo son las que incluyen los bienes tangibles e intangibles de la empresa. Los bienes tangibles son cosas materiales que la empresa posee. Por ejemplo, muebles de oficina, equipo de oficina, equipos de computación, edificios, maquinaria, entre otras. Los bienes intangibles no son materiales, pero tienen un valor monetario para la empresa, así como caja, bancos, documentos por cobrar o cuentas por cobrar. Cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo se refieren a las obligaciones de la empresa. Son cuentas por pagar. Si la empresa recibe de sus proveedores materia prima, pero no la paga de inmediato, queda obligada a pagarla en el futuro. Es decir, que tiene una cuenta por pagar que se catalogará como una cuenta de pasivo. También son cuentas de pasivo aquellas que registran pagos que la empresa ha recibido por adelantado. Un ejemplo, una empresa se dedica al alquiler de maquinaria y un cliente paga hoy por el uso de cierta máquina durante un mes. La empresa queda obligada a permitir que el cliente use la máquina por un mes. Esto es obligación a producto del pago por anticipado y dicho pago se registraría en una cuenta de pasivo. Tenemos pasivos circulantes, son obligaciones menores a un año, documentos por pagar, cuentas por pagar, sueldos, impuestos. A largo plazo, obligaciones a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo o hipoteca. Cuentas de patrimonio. Representan la diferencia entre los activos y pasivos de la empresa, es decir, la parte que realmente pertenece a los dueños o accionistas. Se encuentra también en el balance general. Se puede incluir capital social, aportes a los socios accionistas, utilidades retenidas, ganancias acumuladas no distribuidas, reservas, fondos destinados para reinversión o cubrir riesgos, ajustes de patrimonio, corrección o revalorización de capital. Cuentas de ingresos. Reflejan los beneficios económicos que la empresa obtiene de sus operaciones. Aparece en el estado de resultados. Cuentas de egresos. Son los costos y gastos incurridos para operar el negocio. También se encuentran en el estado de resultados. Cuentas de ingresos estaría comisiones, arriendos, intereses, servicios prestados. En egresos serían compras, sueldos, gastos de arriendo, gastos generales, suministros de oficina, gastos telefónicos. La imagen muestra un ejemplo de plan de cuentas, que es una estructura ordenada de todas las cuentas contables que una empresa utiliza para registrar sus operaciones financieras. Estas contienen una lista de cuentas organizadas por código, descripción, tipo y moneda, y siguen una jerarquía. El plan de cuentas se organiza por códigos. Los códigos son la identificación única numérica y así siempre mantienen una lógica de agrupación, es decir, un ejemplo, en uno disponemos de muchos dígitos para poder tener muchas cuentas y así tener la lógica de esta agrupación. Un ejemplo, 11 activo corriente. Dentro de los principales serían también 111 disponibilidad y 11.101 caja de pesos. Se utilizan para clasificar y registrar transacciones de manera estructurada. 1. Homogeneidad. Debe seguir una regla clara para agrupar los datos. Integridad. Debe incluir todas las cuentas necesarias para la contabilidad. Flexibilidad. Permitir agregar o modificar cuentas cuando sea necesario. Sistematicidad. Debe seguir un orden lógico. Claridad. Ser comprensible para los usuarios. Este plan es la base de cualquier sistema contable, asegurando que todas las transacciones se registren correctamente. Personificación de cuentas. La personificación de cuentas es importante porque permite un orden y reconocimiento más fácil de todas las cuentas contables y por ende un control más eficiente de las mismas. Las cuentas se clasifican en varios tipos dependiendo de sus características contables. Naturalmente, la personificación de cuentas permite dar un nombre general a todos los bienes, los valores y servicios que tiene una empresa. Esto ayuda a que se genere el desarrollo comercial de la compañía. Asimismo, una cuenta es el registro formal de cualquier transacción que realiza la empresa.
y que se puede expresar en una cantidad específica de dinero o en otra unidad de medida. Por esa razón es importante hacer la personificación de cuentas porque permite que cada operación comercial se registre de forma ordenada y sistemática. La importancia de la personificación de cuentas. La personificación de cuentas es muy importante por las siguientes razones. Permite que las cuentas se puedan enumerar de una forma ordenada. Ayuda a que se pueda realizar un proceso automatizado que favorece que se lleve un mejor control de todas las operaciones. Facilita la identificación de cada tipo de cuentas y que se puede registrar cada operación donde corresponde. Ayuda a analizar e interpretar la información del área contable. Es más fácil y sencilla. Marco legal y técnico del ciclo contable. El marco legal que rige la contabilidad puede entenderse como aquellas leyes que deben aplicarse en la contabilidad. Por ejemplo, los libros contables son obligaciones para una empresa que las sociedades deben contribuir una reserva legal. El marco legal de la contabilidad se deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo fracción cuarto que menciona lo siguiente. Son obligaciones de los mexicanos contribuir con los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o municipio en que residan de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. El artículo obliga a todos los individuos cumplir a contribuir al gasto público y a llevar la contabilidad conforme a lo que indiquen las diferentes leyes mexicanas. Códigos de comercio. Artículo 34. Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gastos se hará conforme a la fecha de su realización, independiente de la de su pago, y de la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro. Artículo 33. Los registros o asientos contables deberán formular los estados de posición financiera, los resultados de variación en el capital contable, el origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dicho estado. Artículo 35. Los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario mayor e inventarios y balances. Artículo 36. La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables que permitan realizar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público en la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos contenidos en sus estados financieros. Artículo 37. Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos deberán ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas estarán alineados tanto conceptualmente como en sus principales agregados. El plan de cuentas que emite el Consejo para tal propósito se tomará en consideración las necesidades de administración financiera de los entes públicos, así como las de control y fiscalización. Las listas de cuentas serán aprobadas en caso de la Administración Pública Federal, la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda. En el caso de la administración centralizada, en las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y sus respectivas entidades paraestatales, la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental que corresponde en cada caso. Artículo 38.
El comercio debe conservar debidamente archivados los comprobantes originales de sus operaciones, en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe el establecido en las normas oficial mexicana sobre digitalización y conservación del mensaje de datos que para tal efecto emita la Secretaría, de tal manera que puedan relacionarse con dichas operaciones y con el registro que de ellas haga, y deberá conservarlo por un plazo mínimo de 10 años. Requisitos para identificar. Número 1. Define tu situación. Persona física, eres asalariado, empresario o profesional independiente. Sociedad, ¿qué tipo de empresas tienes? Número 2. Identificar tu régimen fiscal. Revisa las leyes fiscales de tu país para saber bajo qué régimen tributas. Por ejemplo, régimen simplificado o actividades empresariales. Número 3. Cumple obligaciones clave. Contabilidad. Lleva libros de ingresos, gastos y facturas. Declaraciones. Presenta declaraciones mensuales, trimestrales y anuales. Pagos. Realiza pagos provisionales y definitivos de impuestos. Número 4. Reconoce impuestos clave. Personas físicas, ICR, impuesto sobre la renta, IVA, impuesto al valor agregado, impuestos locales, sociedades, ICR, IVA, impuestos de nóminas, impuestos especiales. Comprobantes de venta. Los comprobantes de venta son documentos que describen las operaciones comerciales que realiza una empresa. Algunos ejemplos de comprobantes de venta son facturas, comprobantes de venta que describen las operaciones comerciales. Notas de venta, comprobantes de venta que se emiten cuando se venden bienes o servicios. Recibos de venta, comprobantes de venta que se imprimen por cajas registradoras. Aquí podemos observar cómo se ve cada comprobante de venta. De inicio tenemos factura, notas de venta y recibos de venta. El impuesto al valor agregado, tarifa 16%, 8% exento. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en cada etapa de producción y distribución. Es un incremento porcentual que se añade al precio de cada artículo que se compra y cada servicio que se recibe. El objetivo de este impuesto es gravar los ingresos obtenidos por el valor que se agrega en las distintas fases de producción, así como la manifestación de un nivel de riqueza a través del consumo de bienes y servicios. Los contribuyentes de este impuesto son tanto personas físicas como morales que realizan actividades económicas como la enejación de bienes, manufactura y la prestación de servicios. Las tarifas del IVA incluyen tasa del 16%. Se aplica de forma general a la mayoría de las actividades económicas gravadas, como la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. Tasa del 8% en zona fronteriza. Se aplica en la región fronteriza norte con el objetivo de incentivar la economía y el comercio en esas regiones, fomentando la competitividad y atrayendo consumidores. Esta tasa disminuida resulta de un crédito fiscal del 50%.
tasa del 0%. Se aplica a la venta de ciertos bienes y servicios. Aunque la operación no genera un impuesto a pagar, los contribuyentes están obligados a presentar la declaración anual para poder recuperar el IVA, pagando por los insumos utilizados en el proceso de producción, transformación o prestación de servicios. Bienes y servicios exentos del pago del IVA son aquellos a los que no se le aplica una tasa de IVA. Conclusión. En resumen, en esta presentación analizamos la importancia de llevar un correcto plan de cuentas y cómo el marco legal y técnico del ciclo contable influye en la gestión financiera de empresas y personas físicas en México. El plan de cuentas es fundamental para organizar la información contable y garantizar que las transacciones se registren de manera clara y estructurada. Gracias a su clasificación y personificación, las empresas pueden mantener un mejor control de sus recursos y cumplir con sus obligaciones contables y fiscales. Por otro lado, el marco legal y el técnico establece las leyes y normativas que rigen la contabilidad en México, como el Código de Comercio, el Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera. También revisamos las obligaciones tributarias de personas físicas y sociedades, destacando la importancia de los comprobantes de venta y el impuesto al valor agregado en sus diferentes tasas y exenciones. En conclusión, conocer y aplicar correctamente estas normativas contables y fiscales es clave para la estabilidad y transparencia financiera de cualquier entidad. Llevar una contabilidad ordenada no solo facilita la toma de decisiones, sino que también permite cumplir con las obligaciones legales, evitando sanciones y problemas administrativos.